pues nada, estamos esperando a David que se vuelva a incorporar a este live maravilloso y en el que, bueno, yo sé que vamos a disfrutar muchísimo charlando con él porque ya habéis visto que es un grandísimo comunicador. Ya David, está, creo. Ya está, ¿no? sí, jolín, es que no sabes si era percepción mía, pero por lo que he leído es que nadie te estaba escuchando y se había entrecortado, se había congelado la imagen. Bueno, estaba diciendo, espera, me vuelvo a poner aquí que se me ve muy oscuro. A ver, estaba diciendo que una de las últimas experiencias comunicacionales así que he tenido así muy intensa era con Edgar Martín, que está por ahí. Le he visto Sí. antes, vamos, no sé si se ha vuelto a enganchar, que él hace unos conciertos maravillosos y siempre pide a los amigos pues que subamos a echarle una mano con esto, ¿no? Y Ah, entonces bueno, me te subí, vi. no, Es verdad que estaba claro. con la música, la orquesta. Vale, vale. Sí, sí. Entonces, esa es otro de los grandes regalos de este oficio, ¿no? Que no solo me he vuelto a subir a un escenario después de muchos años, sino encima me he subido con una orquesta y encima Vaya. tuve el privilegio de coger la batuta Qué bueno, qué por, bueno. por una tontería y luego de cantar una frase de zarzuela también que era como ¡ah! Lo Así que vi, sí, sí, lo vi. esto al final es un regalo, ¿no? O sea, poder hacer Sí. esto que hago, pues es un regalo maravilloso. Dicen por aquí, ¿cantas? Mm, Mal, muy mal, muy mal. sí, en la ducha, ¿no? Con el jabón. No, pero sí, 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 yo te he sí. visto y ahí digo, mírale, oye, si es que al final lo que hablamos, pues que te vas abriendo a diferentes campos, pero al final es de lo que tú sabes hacer, pues eso, el podcast, el teatro, que al Claro. final es irte abriendo. Pues, a ver, vamos a entrar un poco ya en harina, porque tengo En aquí. faena. Vamos ya a lo que tengo aquí. Tengo Madre uno mía. de tus últimos proyectos. Bueno, has visto que he hecho los deberes, ¿eh? Que me lo Ya tengo te aquí veo, madre mía. con anotaciones y todo. Y bueno, yo la verdad que tuve la suerte, se lo digo a todos los seguidores, de ir a la presentación del último proyecto, el libro que ha escrito David Botello, que se titula, como veis, no sé si lo vais a ver al revés igual, pero es Sí. Follones, amoríos sin razones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX. Ahí está el título, porque además Claro. todos los personajes que hay, que me encanta la portada, por cierto, porque es que Es no le falta maravillosa. detalle, están todos, todos, De, todos. Y yo tuve la de suerte Suso Vázquez. de Suso Vázquez. Sí. Y tuve la suerte de ver bueno, cuando lo presentaste en el cementerio de San Justo, ¿te acuerdas? Que, Sí, bueno, sí, me sí. encantó, ya ahí nos hablaste de mucho, fue para mí como un abrir de boca. Y bueno, pues lo he estado leyendo, no me lo he terminado, pero porque creo que es un libro muy interesante incluso como libro de consulta, o sea, como al final es un libro cronológico que lo has contextualizado muy bien históricamente, en el que luego vas por esos, además, títulos como muy atractivos y esas pildoritas que va contando con anécdotas, con curiosidades, pues al final lo que estabas diciendo, ¿no? Que contado de una manera amena y distendida, pues te enteras muchísimo mejor de un siglo que por qué el siglo XIX. David, ¿por qué elegiste este siglo? Madre mía. Pues Mira, porque alguien tenía que hacerlo, ¿no? es que es Mira, un... porque creo que hay una frase por ahí que circula que no he localizado al autor, espero algún día localizarla, que decía que todos los escritores escribimos el libro que nos hubiese gustado leer, ¿no? Y entonces es verdad Ah, sí, que qué bueno. claro, a mí siempre me ha gustado mucho el 19, ¿no? Y ya poder tener el privilegio de hacer un programa como El Punto sobre la Historia en Madrid, que es una ciudad fundamentalmente del siglo XIX, pues claro, me dio una visión, una perspectiva del 19 un poco especial también, ¿no? Y entonces dije, pues esto hay que contarlo, ¿no? Hay que contarlo porque la gente tiene miedo del 19, tenemos mucho miedo a meternos ahí, ¿no? Porque nos parece que es un jaleo. Es que es un jaleo, Y, hubo de todo, ¿no? Como... claro, bueno, es que es un siglo de transición fundamentalmente. Es un siglo en el que todo cambia a raíz primero de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? De la Declaración de Independencia de Estados Unidos y luego con la Revolución Francesa, pues todos los parámetros tradicionales de lo que era un gobierno, pues cambian radicalmente, ¿no? De tambalearon. repente, claro, el mundo que conocíamos se transforma radicalmente y se transforma desde la esencia del sistema, ¿no? Que era desde la monarquía, desde la percepción que teníamos de lo que tenía que ser el Estado, ¿no? O el reino, Ujú, o lo que fuese aquello que teníamos entonces, ¿no? Y de repente eso se tambalea y se desmorona, ¿no? ujú. Y España está un poco en el epicentro de todo eso. Primero, porque seguimos siendo una gran potencia mundial. Y segundo, porque el primero que cae es Francia, ¿no? Y el primer rey al que cortan la Fíjate, cabeza es primo hermano. Claro, es primo hermano de Carlos IV. eso Carlos es. IV, pobrecito mío, que es el que se ha llevado siempre todos los palos,
pero es el que se come el marrón. Es que Carlos Sí. IV llega al trono en diciembre de 1788 y al año siguiente no lleva ni 6 meses en el trono cuando estalla la Revolución Francesa y todo cambia, ¿no? Y el que tiene que afrontar estos cambios, pues es el pobre Carlos IV, ¿no? Que es el que tiene que tomar decisiones. Y Así nada, es. esto, claro, y de repente, pues eso, nosotros veníamos de una monarquía en la que el rey era el propietario de sus territorios y el propietario de sus vasallos, y en poco tiempo de repente eso cambia y pasamos a ser ciudadanos, ¿no? Y España, pues éramos un imperio y en el 19 pasamos a ser un país o un Estado, pues con sus conflictos internos y con todos los problemas que derivan precisamente de la Revolución Francesa y de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, pues que derivan de ese nuevo planteamiento de lo que tiene que ser el Estado. Porque primero, Estados Unidos es una república y encima es una república federal. Y ese es el primer modelo, ¿no? Ujú. Cuando Francia corta la cabeza al rey, se convierte en otra república, ¿no? Y entonces todos los países europeos empiezan a plantear, vale, ¿queremos seguir siendo una monarquía o queremos ser una república, ¿no? Ujú. Queremos ser, y dentro que seamos o no una monarquía, pues ¿qué papel damos al rey? ¿Quién toma las decisiones? ¿Unas cortes? ¿Tiene que haber unas cortes? ¿Tiene que haber dos cámaras? ¿Cómo se hace esto? ¿Y quién elige a los representantes del pueblo? Pues todo eso que hoy en día nos parece más o menos sencillo, porque claro, ya tenemos ahí el Parlamento y tenemos el Senado y tenemos una monarquía y demás, pues entonces nos parece que ya está todo dicho, ¿no? Pero en el fondo, lo que se cuestionó en el siglo XIX fue todo eso. Ujú. Y los grandes follones que hubo en España, en el fondo son espejos de los grandes follones que hubo en todo el mundo pues esa crisis derivada de la caída del antiguo régimen, pues al final lo que hace es que cada país se cuestione pues qué quiere ser, ¿no? Y cuál es el modelo de Estado en el que los españoles queríamos vivir, ¿no? Y como en el 19 no se solucionó, en el 20 pues se solucionó malamente y hoy en día vemos que tampoco lo hemos solucionado, ¿no? Porque aquí sigue habiendo ese debate entre república y monarquía Sí. y sigue habiendo ese debate entre ser un país unitario o ser un país federal, ¿no? Entonces, todo eso estalla en el siglo XIX y las respuestas que intentamos dar a esa crisis es lo que conforman esa historia del siglo XIX tan apasionante en grandes eventos históricos, ¿no? Pues como pues todos los reinados que hubo y las entradas y salidas de las dinastías o la república, la primera república y todo eso, ¿no? Y también hubo, pues, como siempre, pues esas grandes historias de amor, de pasiones, de celos, de Total. envidias, de guerras declaradas por tonterías, ¿no? Entonces, claro, cuando ese cóctel explosivo lo juntas, lo intentas ordenar cronológicamente y aportas así las anécdotas más suculentas, pues para que sea mucho más digestivo, ¿no? O más digerible, pues Total. entonces yo creo que es cuando aparece pues este libro, ¿no? O sea, yo es lo que quería hacer, ¿no? Qué bien. Y es lo que he intentado, ¿no? Intentar contar el siglo XIX de esa forma, ¿no? Pues que la gente entienda que fue muy complicado, que no fue tan difícil como nos parece, que si le damos una cierta perspectiva respecto a la actualidad, pues que primero los conflictos que tenemos hoy se plantaron en el 19 y segundo, pues que al final no era tan distinto a lo que tenemos hoy, ¿no? Lo único que afortunadamente, llevamos todo el siglo XXI y el último cuarto de siglo del XX, ¿no? Pues sin guerras civiles, que es otra cosa que parece una tontería, pero es muy importante, ¿no? Y creo Ya que lo creo. dice mucho, a pesar de De todo, un pues dice país. mucho de nosotros, Claro que claro, sí. dice mucho de nosotros como sociedad, ¿no? Y como sociedad civilizada. Y bueno, pues que hemos sido capaces de superar todas estas crisis y bueno, con flecos que hay que resolver, pero ahí estamos, ¿no? Mira lo que te dice una seguidora, David, dice, me encanta, Sí. la he señalado para leértela. Dice, si hubiera sido su profe de historia, habría sacado mejores notas. Así que ya te reclaman ahí en los institutos. Sí, sí. Bueno, a ver, yo tengo que romper una lanza en favor de los profesores de historia, porque la asignatura que tienen y lo que les obligan a enseñar, pues Claro, es un eso es poco otro. válido también, ¿no? Claro. Y luego, pues hay que meter con calzador muchas cosas en poco tiempo. Entonces, bueno, yo creo que su labor es fundamental y que yo creo que soy lo que soy porque he tenido profesores de historia que me han enseñado a apasionarme Amar. por la historia, ¿no?
Entonces yo creo que eso es importante. Así que pase lo que pase y digan lo que digan y sea como sea, yo siempre estaré del lado de los profesores, ¿no? Claro que sí, y más ahora que están haciendo una labor que me consta que tengo algunos compañeros y amigos que bueno, se están tirando 11 horas en el ordenador porque ahora digitalizando Sí, todo y están haciendo una sí, sí, labor sí. encomiable. Así que desde aquí también felicitaciones no solo a sanitarios, sino pues a todos Sí, miles de funcionarios que siguen adelante y hacen pues lo que estás diciendo tú, que siga pues todo con cierta o con, bueno, aparente normalidad dentro de lo que nos toca. Bueno, hay muchísimos, muchísimos personajes, pero bueno, yo he hecho aquí una selección porque lógicamente no podemos hablar de todos, pero a mí, te diré, me ha llamado muchísimo la atención, me oyes bien, ¿verdad? Sí. sí, 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 sí. No, es que te habías quedado así tan quieto, digo, se me ha congelado otra vez. Ah, no, no, me voy a mover. Digo, ahora con la pantalla. Pero me ha llamado mucho la atención lo que te decía, por ejemplo, tenemos un personaje histórico que yo creo que siempre ha sido súper denostado por la historia, que es Manuel Godoy. Y déjame Sí, que sí, lea un sí. poquito, nada, dice, Godoy solo tiene 25 años. Bueno, de hecho, espera, voy a hacer una cosa porque creo que le tengo por aquí para... Mira qué chula soy, David, que me vais a ver un Ay, mira, ladito. cómo mola. Y Sí, entonces sí. dice así David Botello en el libro, él ha titulado Un amigo incorruptible, dice, Godoy solo tiene 25 años, es solo un hidalgo extremeño, sin oficio ni beneficio, sin formación, sin hoja de servicios para asumir tanta responsabilidad, pero tiene la confianza de los reyes, una lealtad a prueba de bombas, una enorme capacidad de trabajo, un buen carácter y un buen olfato político. Dice, Florida Blanca y Aranda han fracasado porque tienen ideas propias. Carlos IV solo quiere un amigo incorruptible que haga lo que se le pide sin cuestionar sus deseos. Y me ha gustado leer porque, como os digo, durante mucho tiempo ha sido un personaje así como súper infravalorado y veo que le has dado como un tratamiento mucho más rehabilitador y cosas como positivas de Manuel Godoy, ¿no? Claro, bueno, no, esa labor no es mía, o sea, yo he traducido un poco al castellano llano un poco los últimos estudios que se están haciendo sobre Godoy, ¿no? Es un personaje que se está reivindicando ya. Yo creo que ya no hay ninguna universidad española que diga que Carlos IV era un cornudo y que Godoy se acostaba con la reina, porque eso está superado. Pero al final, esa información que hay por arriba, digamos que cuesta mucho trabajo que llegue Uh -huh. abajo, ¿no? Y que todavía se sigue diciendo todo eso, ¿no? Entonces al final Godoy pues era pues eso, lo que has dicho, ¿no? Era un señor que venía casi de la nada, pero que se Uh ganó -huh. la confianza de los reyes y no se la ganó como siempre se ha dicho, acostándose con la reina. Que eso ya creo que está superado y que la historiografía ya deja claro que es muy complicado que eso hubiese sido así, ¿no? Bueno, también es Eh, que pensemos, porque hay historiadores que dicen que sí, otros que no, esto es como siempre, es difícil ponerse de acuerdo, pero claro, en una relación, un poco, en una affair, es difícil también que eso quede documentado, o sea, que también que podemos decir ahí que es difícil comprobarlo, ¿no? Pero casualmente o curiosamente, la relación entre Godoy y María Luisa está muy bien documentada porque se escribían todos los días. Sí, sí, sí. Entonces, yo reconozco que no me he leído todas esas cartas, ¿no? Pero los que se las han leído y las cartas que yo he podido leer, pues sí que dejan claro que era una relación muy de amistad, ¿no? En el que se contaban todo. Pero lo que se sospecha es que si tú estás tan enamorado de una mujer o ella está enamorada de ti o estáis apasionadamente haciendo lo que no se supone que no debíais hacer, Sí. quedaría algún rastro en esas cartas, ¿no? Y sin embargo no hay nada. Y además es que los rumores surgen cuando María Luisa todavía es princesa y una princesa de Asturias en esa época estaba tan controlada que según se quejaban todas y cada una de ellas y que generó muchos problemas también en la corte española, todas iban acompañadas incluso al retrete, ¿no? El retrete no necesariamente quiere decir pues en al baño, ¿no? El retrete era en la que ellas se retiraban, ¿no? Pero estaban acompañadas, Para sí. darle Entonces, al pico. es, no, 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 al contrario, para controlarlas, ¿no? Porque las damas de compañía de las princesas de Asturias las solía elegir el rey, ¿no? O el príncipe. Y las elegían para eso, para tenerla controlada y que no se... A ver, lo que no se podía permitir ninguna monarquía era pues tener un pequeño bastardo en el trono, ¿no? Entonces estaban muy controladas. Entonces es complicado que una princesa controlada como estaba que tuviese así aventuras extraconyugales, ¿no? Y además es que la propia María Luisa describe una carta a Carlos III, cuando esa y Carlos III vivía, en la que le dice eso, sé que hay rumores y no sé qué hacer, ¿no?
Entonces Ujú. aquí hay ciertos movimientos, están documentadas esas cartas, no se sabe muy bien qué pasó y qué no pasó, ¿no? Claro. Pero es verdad que ya había rumores incluso cuando eran príncipes, ¿no? Y esto también en el libro lo cuento, es un poco largo de contar, pero bueno, es que había dos bandos en la época de Carlos III, estaban los golillas de Florida Blanca por un lado y estaban los aragoneses del conde de Aranda, chunda chunda, por otro Chunda, lado, chunda. y estos, Sí. claro, y estos se llevaban muy mal, ¿no? Y Mm. entonces en esta lucha de poder entre esos dos bandos acabaron salpicando a la pobre María Luisa, ¿no? Porque si le hacía más caso a otro que al propio, pues entonces el que se sentía despreciado por la reina, pues empezaba a soltar ahí de todo, ¿no? Y luego esos rumores también está muy documentado que se magnifican mucho cuando Fernando VII empieza a conspirar contra sus padres, que es otra cosa muy dolorosa, ¿no? Bueno. Que el propio Ujú. príncipe conspire sistemáticamente contra su... Llegó a publicar un libelo que se llamaba El Agipedobes, que eran pues todos un montón de versos así, de ripios muy cutres, ¿no? En el que venía a decir pues todo lo que se ha dicho siempre, que Carlos IV era un cornudo, que se iba a casar mientras su mujer, que Godoy era el choricero, que se limitaba a hacer y Sí. deshacer lo que le daba la gana porque le ponía los cuernos al rey, ¿no? O porque se estaba acostando con la reina, ¿no? Bueno, pues todo eso también es otra de las cosas que he intentado en el libro es construir todo ese relato para deconstruirlo, digamos, ¿no? Para ver Sí. cómo Fernando VII fue capaz de hacer esto, cómo le salió bien y cómo tenía todo el apoyo de pues los grandes de España y los grandes de España y los que estaban ofendidísimos por puesto ahí a un advenedizo y entonces había despreciado el rango abolengo de los grandes pues para poner a este señor, ¿no? Entonces por eso le llaman el choricero, a la Eso iglesia es. porque fue el primero que intentó hacer Los inicios de las... la desamortización, ¿no? Todo esto que luego vendrá Eso después. es, claro, y porque también había mucha rivalidad, ¿no? Entre la Iglesia y el poder del Estado, de la monarquía, ¿no? Entonces, todos esos conflictos, Te empieza a perder esas un poco luchas de por el nuevo, poder, David. pues le saltaron a Godoy. ¿Por qué? Pues porque es el que estaba. Te, Otra, te, te madre empieza como mía, a perder. En yo te donde oigo estás, bien. donde estás, ¿tienes buena conexión? Dime que tienes buena conexión. No sé, es que te empieza a perder otra vez. Yo Sí, no te oigo. lo he mirado. De hecho, espera, voy a abrir aquí por si acaso. Pues es que te me quedas Hola, congelado. No sé si la audiencia le estáis escuchando bien a él. Yo es que le empiezo como de nuevo a perder. No sé, a ver si alguien nos contesta por fin, porque yo de nuevo te oigo otra vez congelado. me voy a acercar más. Antes he comprobado, además. Mira, ahora por ejemplo, ¿No me oyes? la imagen y el Ah, sonido, no, la imagen y el sonido hola, hola, no sé, hola. no sé. Instagram hoy nos está jugando una mala pasada. No, Pues mira, se le ¿sí? escucha mal, se te Por aquí me pierde, dicen que sí. sí. Por Se le aquí escucha dicen mal, que se se le pierde. pierde. Sí, es que Y es a mí, te además. igual, A mí. sí, a ti. No sé si te puedes igual cambiar donde haya mejor conexión, igual es por el tema de la conexión. Es que te pierdo, ahora le he perdido completamente. No sé vosotros, pero yo ahora hasta se me ha quedado totalmente congelada la imagen. Pues, Mm, mm, mm. Mira, ahora parece que le empiezo a ver a ver, mejor. A ver, salirme un momento para comprobar, ¿no? no sé vosotros, yo le oigo. Vale, gracias. O sea, entiendo que a mí me oís igual, pero a él igual se le corta. No lo sé, no lo sé. Yo creo que es el problema de conexión. Si bien desde México. Un beso para México desde aquí, que allí es bien temprano. Bueno, a ver si se puede reubicar otra vez. Ay, ahora se me ha ido, se ha salido. Bueno, bueno, pues me he quedado yo sola, así que me he quedado con mi amigo Manuel Godoy. Mientras tanto, si queréis, es que me hizo muchísimas gracias. Os voy a leer algún fragmento del libro, porque le llamaban choricero a Manuel Godoy. Y decía, aparte de choricero, Godoy es un sinvergüenza, cínico, arrogante, que gobierna por debajo de la pierna. Que de hecho el cuadro de Goya, mira, ya me ha solicitado por aquí David de nuevo, a ver si le tenemos por aquí.
Dice, se le dan otros títulos burdos, príncipe de la Pasa, un poco en ironía porque era príncipe de la paz, por el Tratado de Basilea, duque de Alcuza, que era de Alcudia. Bueno, le criticaron muchísimo. A ver si se conecta David, mientras tanto. A ver. David, ¿me oyes? Conectando, está conectando. A ver ahora. Hola, hola. Te veo, pero no sé si te veo con sonido e imagen. Hola, hola. Sí, ¿tú me oyes? Yo te oigo. Parece ahí la conexión. Tenemos problemas con la Versión conexión. fantasma. Los fallos del directo, esto siempre Esto pasa es, en los directos, ¿no? esto es el directo de Instagram. David, seguro que en tus programas esto no pasa, pero es que aquí a veces Instagram nos juega malas pasadas. Mira, ahora A parece ver, que pasa sí. también, lo que pasa es que no es en directo, Claro, claro, aquí, claro. todo Yo aquí. creo que pasa también, pero que no es en directo, claro. Pues nada, bueno, le estaba Fallos técnicos siempre siempre, ahí. pues a veces. Parece que ahora sí que te escuchamos bien. Bueno, pues estaba comentando, había leído un poquito sobre, bueno, cómo el escarnio un poco siempre de los cotilleos, pues como los mentideros de Madrid siempre, pues hay el ataque, ¿no? A las fake news y todo esto, pues iban dando cera a los Claro. personajes, ¿no? Y hay otro que hablabas de nuestro querido, entre comillas, entiéndeme la ironía, Fernando VII. Yo es que Fernando VII, los que me siguen ya saben que Sí. no me caía a mí muy bien. Pues cuéntanos un poco Qué por qué. raro, sí, es maravilloso. ¿Verdad? Era majísimo, majísimo. Pues hay un capítulo de la historia que es verdad que yo creo que tampoco es muy conocido, que es la conjura del Escorial, que tú has llamado en Bueno, el libro. Y me ha gustado mucho. No sé si podrías comentarnos un poco sobre esto porque es muy interesante. sí, además, mira, voy a hacer un pequeño resumen de la situación en Venga. esto, ¿no? En ese momento, bueno, Fernando VII odia a Godoy porque le siente unos celos enfermos contra él, porque piensa, está convencido, yo no, la psicosis del trono, creo que es que le quiere, él está convencido de que le va a robar el Sí. trono, ¿no? Entonces empieza a conspirar contra él, le monta campañas y tal. Entonces, una de las cosas que intenta hacer, o la primera vez que intenta un golpe de Estado, es en la llamada Conjura del Escorial, ¿no? ¿Qué pasa en el Escorial? Pues que un día el rey Carlos IV recibe un chivatazo por el que le avisan de que hay unos papeles comprometedores en la habitación del príncipe que está intentando conspirar contra él, ¿no? Entonces, se monta una crisis porque no atrevía a entrar en la habitación y ya Carlos IV entra y efectivamente le pillan unos papeles en los que queda claro que estaba conspirando contra el rey, que quería asesinarle y quería asesinar sobre todo a su madre, a la Es que es reina muy María Luisa fuerte. y a Es que Godoy, vamos. ¿no? Claro. Esto se suma a que el mismo día en que se pilla en que pasa todo esto, ese mismo día se ha firmado el Tratado de Fontainebleau, por el que se permitía meter a las tropas de Francia en España. Que eso también se ha contado mal normalmente, porque no es que se les permita entrar a las tropas francesas en España por el Tratado de Fontainebleau, sino que las tropas francesas ya estaban en Uh España -huh. y digamos que el Tratado de Fontainebleau era una forma diplomática de resolver un conflicto bélico porque era de facto era una declaración de guerra. Entonces, o íbamos a la guerra contra Francia, que ya nos estaban conquistando, o intentábamos convertir esa invasión en una invasión amistosa, ¿no? Entonces, eso es el Tratado de Fontainebleau. Los franceses ya están en Uh España -huh. y el día que se firma el Tratado de Fontainebleau, a Fernando VII le pillan conspirando contra su padre y contra su madre y contra Contra Godoy, ¿no? todo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, en esa situación tan compleja, mucho más compleja políticamente que el coronavirus, imaginaos, en esa situación tan compleja en la que los franceses están invadiendo España, en la que se pilla al príncipe de Asturias conspirando contra los reyes, pues intenta juzgar a Fernando VII, ¿no? Que ya ha ganado la batalla de la propaganda. O sea, ya la propaganda la ha ganado Fernando VII. Y entonces, Carlos, porque le haría quedar mal a él también, ¿no? Sí. Y entonces hay un paripé
Y en ese paripé, una vez más, en vez de culpar a Fernando VII por conspirar contra sus padres y por intentar dar un golpe de Estado, al final la situación da la vuelta y esos mecanismos de propaganda de Fernando VII convierten a Godoy en el gran culpable de la situación, ¿no? Entonces, Godoy vuelve a ser culpable a ojos del pueblo de esta, lo que ellos llaman la pantomima del Escorial, ¿no? Porque dicen que es todo mentira, ¿no? Afortunadamente la historia ha descubierto que es verdad, que esos papeles existían y de hecho se sabe que hay papeles porque estaban documentados en el momento en que ocurrió todo y en ese proceso y que luego pues no aparecen, ¿no? Ujú. Entonces, eso también es muy interesante y explica muy bien estas relaciones de poder dentro de la corte de Carlos IV, ¿no? Cómo después de conspirar con sus padres, Fernando VII sale Sí, sí. reforzado, ¿no? Y sale reforzado por eso que decía, porque la batalla de la propaganda la ha ganado. Y jugará un papel muy importante a la hora del motín de Aranjuez, que será, pues, no llega al año después, 9 meses después prácticamente, ¿no? Es cuando estalla el motín de Aranjuez, cuando los franceses ya están físicamente en España, cuando de hecho muchos, bueno, ya están llegando a Madrid y entonces, pues fíjate, pues ahí es donde le sale el tiro un poco por la culata a Fernando VII. Luego le sale bien, pero le sale el tiro por la culata. La verdad que Me puedo enrollar mucho no, más, no, 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 yo pero estoy voy a abrir un encantada paréntesis. y la labor que tiene el marketing, ¿no? La limpieza ahí de cara y que, madre Sí. mía, a lo largo de la historia. Eso que nos parece mucho, que nos parece, ahora que lo de Twitter y lo de Lo ha las habido redes sociales, siempre, Instagram y tal, esto lo ha habido total. siempre, lo más que antes pues eran las tabernas, las casas de los nobles y los burdeles Y y en las el iglesias, arte, ¿no? yo Los púlpitos de como las historiadora iglesias, del ¿no? arte, el arte Claro, muchas veces, bueno, muchas claro, veces a lo largo de la historia, no, uno de casi los siempre, ¿no? papeles fundamentales ha sido el de propaganda política, esto está clarísimo. Claro, Y hay otro de los personajes claro. que también a mí me gusta mucho porque siempre también otro de esos, digamos, como que no ha gustado porque nos lo impusieron así a de pronto, el hermanísimo, como le llamas tú en el libro, que El recuerdo hermanísimo. el título que le Sí. habían comentado, le habían preguntado por ahí, es Follones, amoríos, sin razones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX, ¿vale? Lo vuelvo a poner por aquí porque alguien lo había preguntado. Y como decía, hay un personaje que, mira lo que voy a hacer. Me voy a poner aquí, Ah, a ver. venga, no No se se ve, ve, ¿no? No, no, no no. se ve. Yo lo pongo Bueno, tú no ahí. te preocupes que yo lo voy Ah. enseñando. Hay otro personaje que es, le tengo por aquí, que es mi querido, bueno, además mira el pepino Sí, que Pepe me he puesto Botella. aquí, Pepino, Pepino. el pepino de Sí. Bueno, Pepe Botella, José I, que nos lo impone su hermano. Cuéntanos un poco de este personaje, porque, como os digo, siempre se ha hablado muy mal, pero realmente era un hombre muy culto y que traía unas medidas realmente muy interesantes para nuestro país. Ojo, ¿verdad? Claro, a ver, casi podríamos decir que cualquier cosa era mejor que los Borbones, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenía Pepe Botella? Pues eso, que al final era producto pues de una invasión Ostras, encubierta, perdona, de unas perdona guerras que te cortes, es que me había quedado, digo, no quedaba muy bien yo con el pepino aquí al lado, quedaba muy raro. Digo, esa imagen la vamos a quitar. Perdona que te corte. No, eso decía que al final, pues que Pepe Botella pues era un tipo preparado también, ¿no? Como en su día Carlos III, además seguía un poco sus pasos, también había sido rey de Nápoles y ya venía pues con una experiencia de haber sido rey en otros sitios, ¿no? Era un tío culto, un tío atractivo, un tío pues que sabía relacionarse bien, que además desde el principio intentó ganarse el cariño del pueblo, pero, insisto, pues era un rey que venía impuesto por El una enemigo, claro. maniobra extrañísima, claro. Y entonces, bueno, pues la historia de España habría sido muy distinta, desde luego. Y ahora tengo una relación un poco. Antes sí que es verdad que era incondicional de Pepe Botella, de José I, pero a raíz de leer un libro que se llama Fracasología de Elvira Roca Barea, que recomiendo absolutamente, ¿Cómo se llama? pues el Perdona, ¿has dicho? planteamiento que ella. Fracasología. Elvira Roca Barea es la autora de Uh Imperiofobia. -huh. Y ella hace una reflexión muy interesante también y dice, ¿por qué España es el único país que tenía afrancesados? ¿No? O sea, el hecho de tener afrancesados quiere decir que había una imposición de la cultura francesa respecto a la cultura Así era. española, ¿no? Cuando lo que había hecho tradicionalmente la cultura española, sobre todo la cultura popular española, era incorporar todos los elementos que venían de fuera, incorporarlos y hacerlos propios. Y que nosotros, que es otra cosa que tampoco se explica normalmente bien, es que nosotros veníamos del siglo de oro que realmente fueron Uh dos -huh. siglos,
Y cuando llegan los Borbones, arrasan con la cultura patria. Veníamos del siglo de oro, veníamos casi de Calderón de la Barca, que muere en igual meto la pata, pero 1784 creo que muere, 1684, perdón, en 1684 Sí, muere Calderón de la Barca, por ahí. Y luego en el 1700 es cuando llegan los Borbones y lo primero que hacen es arrasar con toda cultura. Y de hecho es verdad que el siglo XVIII español no tiene nada. Tú dices, literatura española, y metemos a Benito Feijóo porque hay que meter algo, ¿no? O metemos a bueno, Jovellanos, que era un Jovellanos, político, sí, sí, ¿no? sí. Claro, pero Jovellanos lo estudiamos en literatura porque era un señor que escribía bien, pero realmente no tiene nada que ver con el siglo de oro, con los 200 años de cultura que estamos dando, incluso Garcilaso de la Vega, que es anterior. Mm. O sea, que España estaba incorporando muy bien todos los elementos que venían, pero llega una dinastía De que en el fuera, fondo lo claro. que ha hecho es... Ay, ¿se cortó otra vez? No me lo puedo creer. Otra vez te he perdido, David. No te oigo, no te... Voy a cambiar. Yo por lo menos, no sé vosotros, le he dejado de oír y se me ha congelado totalmente la imagen. Mm, 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 mm. Sí, se cortó de nuevo. Pues David, volvemos a tener problemas con la conexión. No sé si igual... ¿me oyes? No sé si igual puedes reubicarte igual, a ver si probando otro espacio para que haya Ahora, mejor conexión. ahora te digo, te oigo, te oigo. Ahora parece, te oigo. He probado, es que tengo como dos conexiones, mejor y otra peor. Estaba con la buena, me he puesto con la... Jolín. Ostras, pues no sé. Pero igual por el lugar, no sé si a lo mejor, no sé. Es que estoy ¿Sí? pegado, Ah, vale, estoy vale. pegado a la... Ostras, Sí, pues sí, sí, o sea que estoy muy cerquita del router, ¿no? sí, sí. Ahora he cambiado, a ver qué tal ahora, a ver si va Mira, ahora mejor parece que y si sí, no, pues que yo qué otra sé. vez te veo, te escucho bien. Sí, Sí, ¿no? sí, parece ser que sí. Sí, por Sí, dónde bueno, estábamos? me estaba quedando... Ah, Ah, eso, bueno, sí, en justo imperio, que en sí, que fracasología, ¿no? hablábamos de Claro, cuando llegan los Borbones, imponen esa cultura foránea de Francia claro, y un poco se pone de moda todo lo claro. francés, claro. Pero poner de moda a los franceses en sí mismo no era malo, porque pasaba en toda Europa, ¿no? El problema era cómo se impone aquí, hasta el punto que, por ejemplo, surge una cosa como las majas, ¿no? El O majismo, las sí. manolas, ¿no? Y la duquesa de Alba, que lo que hace es reivindicar lo propio, porque, Hombre, joder, qué hombre, oportuno. lo tengo yo aquí todo preparado. Porque, David, si es que yo soy, no doy claro, sí, sí, punta, sí, sí, no doy una punta sin crack. hilo. Sí, sí, sí. Pues precisamente la duquesa de Alba lo que hace es intentar reivindicar lo nuestro, Eso ¿no? Lo es. español frente a las imposiciones de la cultura francesa. Entonces, lo que tenemos es un siglo que es un erial. No hay arquitectura, venimos del barroco y de repente no hay arquitectura porque el neoclasicismo es una cosa que no tiene nada que ver con nosotros. De repente el gran autor teatral es Moratín, que bueno, pues sí, pobrecito mío, el tío lo intentaba, pero no tiene nada que ver con lo que había sido y con lo que luego será a finales del siglo XIX es cuando vuelve a estallar la cultura española, ¿no? Con la generación del 98, la generación del 27, la generación del 50, o sea que luego ya no ha parado otra vez. Entonces el gran valle cultural español es cuando llegan los Borbones, ¿no? Y encima surge la figura de los afrancesados, ¿no? Entonces es verdad que esto pues es complicado, ¿no? Porque ¿por qué una cultura renuncia a sí misma para reivindicar algo que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces, eso fue el fenómeno del afrancesamiento, con lo cual ahora mis planteamientos, o sea, mi cabeza hizo ¡puah! Cuando leí este libro, que entonces me estoy replanteando ciertas cosas, y una de las cosas que me replanteo es Pepe Botella, ¿no? Porque efectivamente venía aquí impuesto por los afrancesados, ¿no? De alguna forma. Y entonces, pues ahora ya me cae muy bien, pero ya no me cae tan bien. Bueno, yo te diré, yo es que soy también muy, te diré que también la arquitectura de los Austrias, que a veces, o sea, la arquitectura anterior de los siglos XVI y XVII también trajimos de Flandes, del norte de Europa, o sea, que tampoco es que era, claro, claro, Siempre, claro, a ver, siempre hemos incorporado lo que venía de claro, fuera, desde el siempre. románico, el gótico, incluso la literatura aquí prácticamente, igual meto la pata, pero Garcilaso lo que hace es traerse la poesía que se hacía en Italia. Es decir, que aquí siempre pero se ha incorporado muy bien y había una relación muy fluida entre el pueblo y la creación y la cultura culta, digamos, no valga la redundancia, o, Más o el arte sofisticados y culto, ¿no? más.
Pero, y entonces, ¿qué hace la generación del 27, sobre todo? ¿Qué hace Lorca? Recupera otra vez el espíritu España, del total. pueblo, ¿no? O sea, devuelve a la literatura, a la gran literatura, el espacio que el pueblo ha perdido durante 200 años, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de teoría, mis planteamientos así han cambiado. Y aunque Pepe Botella me sigue cayendo muy bien, creo que hubiese sido un acierto tenerle de rey, pues ahora tengo mi Bueno, duda, ¿no? pues me vas a permitir, no me voy a poner la del pepino porque quedaba un poco extraña, porque es que Ya, justo la tenía yo ahí. Pero mira, voy a poner para que todos los seguidores la vean, que también es una de las ilustraciones que, bueno, pues trataban un poco de hacer ese escarnio de José I y que me gusta mucho porque en el libro, en partes también, el David Botello lo que hace también es incorporar pues estas coplillas, estos versos maliciosos del pueblo que a mí, pues yo creo que siempre nos gusta leer, ¿no, David? Si quieres, voy a comentar alguno, ¿no? Que decía, Pepe Botella, baja al despacho, no puedo que estoy borracho, que el pobre mío además no bebía, que era astemio, o sea, que es que era muy era injusto abstemio, sí, 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 para él sí. también. Otra dice, ya viene por la ronda José I, con un ojo postizo y el otro güero. Ya se fue por las ventas el rey Pepino con un par de botellas para el camino. Y ya el Es último que maravilloso. me gusta mucho dice, Manolo, pon ahí abajo, que me cago en esta ley, que aquí queremos un rey que pronuncie bien, carajo. ¿No? La verdad que el pobre mío también tuvo que aguantar lo suyo y al final también el marrón, ¿no? Como tú dices, El ostras, marrón, el de ponerle marrón. ahí. Y de aguantar a su hermano. Y aguantar a su hermano que también le hizo la vida imposible, porque Napoleón hacía y deshacía lo que le daba la gana. Estuviese o no estuviese de acuerdo José I. Entonces, claro, y también hay otro conflicto maravilloso, ¿no? Que es entre lo que Pepe Botella quería hacer y lo que le dejaban por un lado los españoles y por otro lado lo que le dejaba hacer su hermano, ¿no? Entre otras cosas, que es otra cosa que también se ha contado poco, es que Napoleón hizo un corte, hizo una marca hispánica, como ya ha hecho Carlomagno en la Edad Media, ¿no? Entonces cortó del Ebro para arriba y dijo, esto es Francia, ya está. Y entonces se quedó, incorporó, el imperio de Napoleón incorporó a Francia, pues toda la parte de Aragón, Cataluña, todo eso, ¿no? Y siendo rey, Pepe Botella, claro, cuando se enteró su hermano, montó el pollo y consiguió revertir la situación, pero vamos, que Napoleón hacía estas cosas también, ¿no? Total. Y que solo estaba contento con su hermano cuando hacía lo que él quería, pero Pepe Botella tenía claro que lo primero que había que hacer era intentar ganarse al pueblo, porque si no era imposible reinar, ¿no? Y entonces él llega ya cuando ha estallado la guerra de independencia y se va cuando acaba la guerra de independencia, con lo cual es un rey que está en guerra prácticamente y aún así consigue hacer cosas muy importantes, sobre todo en Madrid, pues empieza a abrir plazas, también se reían de él porque llaman Pepito Plazuelas, pero abre plazas y consigue Airear. que el aire fresco entre en Madrid, ¿no? Y sanear una ciudad que Y era muy... embellecerla, porque estaba Eh, totalmente y desvencijada y embellecerla. había lo mismo una piedra de cerdo con una Sí, iglesia, con un palacio aristocrático y había ahí sin orden ni concierto. Y yo creo que en cuanto a medidas urbanas, ya haremos una ruta sobre José I en Madrid, porque la tengo ahí a medias de diseñar, sí, que realmente era muy, muy reformador y muy realmente modernizar, ¿no? Madrid. sí, sí, sí. Y lo Sí. hizo, vamos, de hecho lo hizo. En el poco tiempo que estuvo y en una ciudad que estaba en guerra y levantada contra él, Lo consiguió que pasa modernizar la ciudad. O sea que yo Sí, creo sí, que lo que pasa es que siempre que cuando hay uno que cambia, pues hay gente a favor, gente en contra, pero es verdad, todos los cementerios en el centro de Madrid, a nivel claro, higiénico, es poco la salubridad, ¿no? Todo esto, o sea, que hizo sí, muchísimas sí, sí. mejoras que el pobre mío también es otro de estos denostados. Pues, sí, Lo perdón. cual, claro, lo cual vuelve al origen de de esta pequeña charla, ¿no? Y es que los Borbones que venían a reformarlo todo en 100 años, 110 años, en 108 años, pues no habían hecho nada, Es verdad. ¿no? Y en 116, ¿no? 108 años, hasta que llega Pepe Botella y en poco tiempo consigue revivir un poco el espíritu, ¿no? de la nación, ¿no? Lo que pasa es que eso pues viene en un momento muy malo también él y al final pues hasta que no nos lo cargamos no Pues paramos. David, te quería proponer un juego, a ver qué, cómo, a ver, A yo ver, aquí digo, a ver cómo sorprendo a David Botello, madre mía, que viene David Botello al canal de Parte del Arte. Entonces, mira, yo había pensado en, te voy a decir un nombre de un personaje histórico y tú me dices la primera palabra que se te venga a la cabeza. ¿Vale? Así, vale, sin a ver. filtro, tú relájate, así. A ver, Fernando VII. Eso me ha encantado. Napoleón. Napoleón, madre mía, es complicado porque Abusón, ¿no? Yo qué sé. eh, un abusón, sí, era un abusón. Sí, Me has ¿ves? Ya dicho pues no tú. me puedo yo callar. Perdón, no. Venga, pero tú de Sí, lo que tú. sí, sí. Otro personaje, el conde de Aranda.
Lo Es sabía, una lo chica. sabía. María Luisa de Parma. María Luisa de Parma. Pues otra mujer, una mujer castigada por ser mujer. Ostras, sí, es que también María Luisa es otro capitulazo. Es que hablaríamos de todos ellos. Goya, Goya, un genio absoluto. Godoy. Sí. Pues un personaje a reivindicar. Yo pensaba que ibas a decir choricero. Bueno, no es No, una no, palabra. claro, es una palabra. No, al Eh, contrario. Al contrario, yo no quiero, o sea, yo no hablaré mal de Godoy nunca. Me parece que le tenemos que elevar a los altares de la Poco a patria. poco. Y yo creo que, bueno, si os acercáis al libro de David Botello, pues, como os digo, es que eso es otro planteamiento, no tiene nada que ver con los libros de historia tradicionales, os lo vais a pasar súper bien. Y yo quería dar un poco, David, porque tienes un montón de preguntas que, como, insisto, es que eso es, imaginaos, son 400 páginas, es un tocho, David? Es Son un tocho, unas, sí, no sí. llega, bueno, 400 páginas y que podríamos estar aquí hablando largo y tendido, pero como entendemos que tienes que hacer cosas, yo también y la audiencia también, pues vamos a leer algunas preguntas que te han hecho por aquí, si te parece, para tener cabida. Bueno, Me voy a parece. dar prioridad a las que lo escribieron, porque ayer puse un cajetín para que la gente preguntara cositas y mira, Ah, te preguntan, Cobagón te preguntaba ¿qué ruta es la más curiosa que has hecho? O si nos puedes contar alguna anécdota de las del punto sobre la historia. madre mía, es que he hecho 70 Ostras. rutas, 71. Entonces son muchas. Me quedo siempre con la primera, que fue, o sea, lo que me disparó el proyecto fue la estatua de Eloy Gonzalo en Cascorro, ¿no? En la plaza de Cascorro. Para empezar, porque yo soy el primero que pensaba que Cascorro era ese señor y No, resulta que no, que Cascorro era el sitio en el que había participado, ¿no? En la guerra de Cuba, ¿no? Y luego porque es una estatua que explica muy bien la historia, pero necesitas que alguien te la cuente. Entonces, cuando yo descubrí que la estatua contaba la propia historia de Cascorro y que lo que necesitabas era la clave para entenderla, pues dije, jo, es que esto es lo que es una tenemos que hacer con escultura este además programa. maravillosa. Daniceto Marinas, que es el mismo escultor que, por ejemplo, la archiconocidísima que está de Velázquez en el Museo del Prado, y que es la única, Sí, la primera escultura en Madrid dedicada a un soldado raso, ¿no? Que también es bastante curiosa. sí, Es una pasada esa escultura. sí, sí. Y entonces, ¿qué tiene? Pues tiene la cuerda en el pecho, alrededor del pecho, tiene la antorcha en la mano, tiene el rifle y tiene la lata de gasolina, ¿no? Entonces, si conoces la historia, es muy fácil entender esa estatua, ¿no? Y si se te olvida la historia, pero la conoces y vuelves a ver la estatua, dices, claro, la lata de gasolina, ¿por qué? Claro, es que el tío se metió por debajo, tal, llegó ahí, quemó, bueno, y echó la gasolina donde estaban los cubanos, lo prendió con la antorcha y luego esperó fuera con el rifle, se cargó todo lo que pudo y más, ¿no? Y se ató la cuerda por si moría, pues para que sus compañeros pudiesen recuperar el cuerpo, ¿no? Entonces dice, ya está, es que con esos 4 elementos está Sí, contada la historia, ¿no? Pero, insisto, necesitas la clave, ¿no? Una vez un invitado también nos dijo, España es una ciudad muy fácil, muy interesante, pero que necesita que alguien te la cuente, total. ¿no? Y pensé, es verdad, es que es verdad, ¿no? Que cuando tú vas con alguien que sabe de Madrid más que tú, alucinas con los detalles que tiene Total. esta ciudad. Entonces, yo qué sé, se me está ocurriendo otro, ¿no? Me ha venido así de repente a la cabeza. Bueno, primero las coronas que hay, que cada corona tiene un significado distinto y no son tantas, ¿no? Está la corona condal, la corona del marqués y la corona bueno, del príncipe y la corona del rey, ¿no? Entonces, saber diferenciar las También. coronas en una ciudad como Madrid te da mucha información, porque dices, vale, esto era de un marqués, este edificio era de un conde, Total. y luego la corona republicana que sigue todavía en el Palacio Real, que está ahí como otro Sí, estallido sí, sí, es mental, como ¿no? que hace Luego aquí. puede una farola republicana todavía Total, en el Palacio total. Real. Pues es que estoy totalmente Entonces, de acuerdo con lo que dices y que muchas veces en casa de herrero cuchillo de palo. Yo no sé si lo sabes, nosotros hacemos un curso que se llama Conoce Madrid, fundamentalmente para claro, madrileños, que de hecho muchas veces sí, estamos sí, en Router y os veíamos grabando el programa. Y es que es fundamental conocer y valorar lo que tenemos, porque es decir, además es que tenemos sí, una historia muy interesante, tenemos mucho, y pues eso que al final lo que hablamos un poco al inicio, ¿no? Con la rapidez de nuestro día a día, que vas a tus recaos, al trabajo, y dar tiempo a la ciudad, que te la expliquen, conocer la historia, es que cuando luego salimos sí que somos turistas y prestamos atención, miramos arriba, sí, abajo, pero en Madrid no. Y por eso yo reivindico el curso que hacemos Conoce Madrid, porque es que es hacer sí, sí, turismo en tu propia ciudad, que es hay que hacerlo. sí.
Ah, sí, Mira, yo cuando yo he vivido siempre fuera, en el extrarradio, ¿no? Siempre, pero me casé y me fui a vivir al centro. Y entonces lo primero que hice fue comprarme una guía de Madrid, la guía del Trotamundos, de toda la vida me la compré. Entonces con mi chica pues nos íbamos a dar vueltas por Madrid como los genial. turistas, ¿no? Por eso mismo, porque cuando salíamos de viaje comprábamos la guía, Claro, nos empapábamos de tal. Y yo decía, pero es- es que esto en Madrid tiene que eso pasar es. también, seguro, ¿no? Porque fíjate, pero fíjate la ignorancia. Yo decía, seguro que pasa. Ni siquiera estaba seguro de que hubiese pasado. Y claro, cuando descubres que también Madrid se explica muy bien a través de su historia, Total. pues descubres una ciudad completamente distinta, ¿no? Y además hay una... A mí me gusta mucho hablar de la fuerza del relato, ¿no? De cómo los relatos hacen que cojamos cariño a los sitios, ¿no? Y a las Total. cosas. Entonces, de repente, era una ciudad que creo que una de las cosas más importantes que ha hecho el programa, y lo digo sin ningún tipo de modestia, ¿no? Es que de repente hemos dotado de un relato a Madrid, ¿no? O sea, de repente Madrid tiene una historia que contar que hasta ahora no tenía, ¿no? Y cosas muy interesantes que nos han pasado es que, pues yo que sé, un día cojo un taxi y me dice el señor, juez, ¿sabes que estoy ganando mucho dinero gracias a ti? Porque cada vez que viene un turista y me dice, voy al centro, al tal hotel, ¿no? Le voy llevando y le voy contando las Ostras, cosas que habéis qué contado en el bueno. programa, ¿no? Y entonces, claro, termino el camino, La carrera, ¿no? la carrera, termino la carrera y me dicen, ¿y usted que sabe tanto de Madrid, por qué no quedamos aquí dentro de una hora y nos da una vuelta y nos lo cuenta Ah, y qué tal? bueno. Entonces, claro, de repente estamos dotando a Madrid de una historia que ha tenido siempre, pero que estaba esto. Es que es verdad que yo creo que hacía falta que, bueno, tanto la labor que hacéis vosotras, ¿no? Como el programa, pues que ha tenido como más habilidad, ¿no? Pues que pongan en valor esa Por historia supuesto. que tiene Madrid, porque así cuando vas a los sitios, con la historia y bingo, ¿no? Y dices, Claro, claro, es que esto mola por esto, total. ¿no? Entonces ya cuando ves a un borracho, pues orinando en la estatua de Cascorro, pues a lo mejor ahora te atreves a decirle, tío, no hagas eso, que Bueno, este señor es un héroe, aquí, ¿no? aunque quede mal, Claro. yo estaba un día por la Plaza Santana igual y había unos ahí fumando con Calderón de la Barca. Yo, Calderón de la Barca, mira, mi chico se reía. Y yo, Ya, porfa, pero claro. subidos, trepando, y a mí es que me indignó. Pues llamé a la Ya, policía, digo, por favor, o sea, es que no, Calderón de la Barca, claro, o sea, no, y que lo que claro. hablamos de valorar no solo la historia, sino el patrimonio, jolín, que es que tenemos esculturas, lo que estabas diciendo, Eloy Gonzalo, Claro. Benjure, o sea, es que tenemos a veces un museo al aire libre, ¿no? En Madrid, impresionante. Es un museo al aire libre. Entonces, el que se sube a la estatua de Calderón es porque no sabe quién es Calderón. Eso es lo trágico en el fondo. O sea, me parece que la tragedia, aparte de que sea un acto vandálico, la tragedia es que haya gente joven que no sepa quién es Calderón de la Barca en este país, ¿no? Claro, Entonces, eso es lo dramático realmente, ¿no? Eso es lo que debería hacernos plantear qué estamos enseñando a nuestros jóvenes, ¿no? totalmente. Y cómo valoramos la cultura que tenemos. Entonces, aquí todos hablamos de Shakespeare y se nos llena, oh, Shakespeare, oh, tal. Pero es que tenemos a Calderón, tenemos a Lope de Vega, tenemos el propio Cervantes, ¿no? Entonces, que es una pena, ¿no? Que no conozcamos a nuestros héroes Totalmente. culturales, incluso Bueno, militares, ¿no? sigo con alguna pregunta más, Mm. por lo menos, porque ya veo que no nos va a dar tiempo, pero bueno, por lo menos que algunas nos dé tiempo a leerlas. Te preguntaba una seguidora, María, que también es guía de Madrid, hace visitas, que me decía si sabes o qué Sí. sabes de Juan Pablo Pérez. Juan Pablo Pérez, es que De Juan te Pablo ha pillado. Pérez. Madre mía, no sé. Pues Juan Pablo Pérez No sé nada. ¿Quién es era, Juan Pablo si Pérez? yo no recuerdo mal, tampoco es que sepa yo mucho de este personaje, pero creo que fue de los primeros en ser ajusticiados en la Plaza de la Cebada. Que creo que él intentó asesinar a Conde de Florida Blanca, porque cuando empezó a hacer esas medidas, ese cordón sanitario que dices tú, entonces, Ah, pues fue uno que le intentó asesinar, vale, pero ese no es. Vale, ese no es Juan Pablo Pérez, ¿no? yo creo. Ese, no recuerdo cómo se llama ahora mismo. Ah, a Hablo lo de él en mejor el libro. Mira, déjame y lo busco. Eh, eso lo que hace este hombre es disparar lo que se llamó el pánico de Florida Blanca, que lo tengo aquí. Ah, Juan Pablo Pérez, Peret, claro, Juan Pablo Ay, pues Peret, lo he puesto yo. cirujano francés y ateo que le mete una mala puñalada por la espalda al conde de Florida Ese es. Blanca. Claro, este lo que hace es ¿Hablas en tu libro? alguien que. Sí, el epígrafe se llama El pánico de Florida Blanca. Mira, te digo, Sí, sí, lo lo he acabo de ver. leído. Lo he leído, sí. Te digo, sí, Bueno, sí, se llama, a ver, mira, página a ver, que yo 26. esto es como en la Y clase. el primer párrafo digo esto, un buen día en Ah, sí, sí, sí. el Palacio Real de Aranjuez, Juan Pablo Peret, Eso es. Juan Pablo Peret, cirujano francés y ateo,
Sí, 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 aquí está. No sé si otra vez te pierdo, David. A ver, otra vez le he perdido. A ver, David. David, te he perdido de nuevo. No sé si me estás escuchando. Muévete, haz algo. A ver si volvemos a conectar. Bueno, mientras tanto, mientras se va conectando, volvemos a recuperarle. Juan Pablo Pérez, es que yo había dicho Pérez. Pérez, ¿ya te he vuelto ¿Hola? No sé, no sé, volvemos a tener problemas con la conexión. A ver cómo hacemos. Es que no sé si se termina de conectar.